función biyectiva definida por estas ecuaciones. 4 secante de t más 1 y y igual a 4 tangente de t menos 2. Ahora estoy utilizando el parámetro t para que no se acostumbren a que solo vean teta, puede ser otra letra, la que ustedes quieran. En este caso yo decidí usar t. Entonces 4 secante de t más 1 y 4 tangente de t menos 2 y el intervalo paramétrico va de pi medios a pi. Muy bien. Entonces, nos piden determinar el dominio y el recorrido de f, la función inversa de f, indicar el dominio y recorrido de f inversa y trazar la gráfica de f y de su inversa. Y si se dan cuenta, aquí no me piden a la función f en forma explícita. En su tarea tampoco. Si la hicieron, pues qué bueno, los felicito. Pero si no la hicieron, no les va a bajar puntos porque no aparecía ahí. Yo hubiese, ¿cómo se llama? Me hubiese gustado que aunque no aparecía aquí, ustedes la pusieran. La regla de correspondencia en forma explícita de f, o sea, f de x igual a, no sé, una constante más menos una raíz, esa es la que yo me hubiese gustado que todos pusieran, pero si no la pusieron, pues no hay ningún problema porque pues ahí no aparecía. Hubiese sido bueno que la pusieran, pero pues, no pasa nada. Entonces, aunque aquí no nos dicen que demos a f en forma explícita, pues vamos a darla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar a su forma cartesiana, eliminando a el parámetro que está contenido en las funciones trigonométricas. Y eso se hace usando identidades trigonométricas. Entonces, nosotros recordamos esta identidad que 1 más tangente cuadrada de teta es igual a la secante cuadrada de teta, que se obtiene de esta identidad seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1 y se obtiene justamente dividiendo todo entre coseno cuadrado. Muy bien. Pero bueno, entonces de esa identidad trigonométrica sería equivalente a secante cuadrada de teta menos tangente cuadrada de teta igual a 1. Que esas son las dos funciones trigonométricas que me aparecen en mis ecuaciones paramétricas. Entonces despejo a la función trigonométrica respectiva y la elevo al cuadrado. Entonces a esta ecuación le voy a llamar 1 y a esta ecuación le voy a llamar 2. Entonces de 1 será que la secante de t es igual a x menos 1 sobre 4. Y de 2 tenemos que la tangente de t es igual a y más 2 sobre 4. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos a partir de haber despejado a las funciones secante y tangente? Ambas se van a elevar al cuadrado. Exacto. ¿Y qué te quedaría? Entonces quedaría secante cuadrada de t Ajá, es igual a x menos 1 al cuadrado ajá, sobre. sobre 16. Exacto, que es 4 al cuadrado. Muy bien, Elisa. Y la de la. Tangente cuadrada de t Ajá, es igual a y más 2 al cuadrado sobre 16. sí, muy bien, perfecto. ¿Y qué hacemos con ellas? Se suman. No, se resta, ¿no? Ah, sí, perdón, sí. Exacto, entonces aquí pongo el signo de resta y aquí una línea para marcar mi resultado. Entonces, si a la secante cuadrada le resto la tangente cuadrada, ¿qué obtendría? Aquí está. 1. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Si a la secante cuadrada le resto la tangente cuadrada, obtengo 1. Muy bien. Perfecto. Solamente si el argumento es el mismo, ¿eh? Porque, no sé, imagínense que tuviesen secante cuadrada de 2x menos la tangente cuadrada de x, y eso no sería igual a 1 porque sus argumentos son diferentes, tienen que ser el mismo. Y aquí, pues sí es el mismo argumento que este. Entonces, bueno, eso es importante aclararlo porque de repente, no sé, como que si no se los digo, no pasan algunas cosas por alto, entonces voy a tratar de mencionar todo. Muy bien, entonces después del lado derecho, ¿qué quedaría? Es igual a x menos 1 al cuadrado sobre 16 menos y más 2 al cuadrado sobre 16. Exacto, y esa que esa ecuación, ¿qué lugar geométrico está describiendo? Una hipérbola. Ajá, exacto, una hipérbola.
Muy bien. Con centro en 0,0. No, porque observa en los factores de X y Y, no, Ah, cierto. Perdón, con 1,-2. exacto, con centro en 1, menos 2, muy bien, Y con A y B igual a 4. exacto, muy bien. Entonces vamos a dibujar nuestro lugar geométrico completo como referencia, pero vamos a borrar algunas partes. Ok, y solo nos vamos a quedar con la que esté descrita por este intervalo paramétrico. Muy bien. Entonces, nuestro centro es 1 en X menos 2 en Y. Aquí está nuestro centro. Y luego nos tenemos que mover 4 unidades en todas las direcciones. Bueno, sobre X y sobre Y. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí está. Bueno, la voy a hacer más pequeña. Ah, está bien ya. Así la voy a hacer. 1, 2, 3, 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 2, 3, 4 hacia abajo. Aquí está. Entonces, con eso vamos a dibujar un rectángulo que no está, pero que nos sirve de referencia. Muy bien. Entonces, ya está nuestro rectángulo. ¿Y para qué nos sirve ese rectángulo? Profe, pero... Sí, te escuchamos. Ah, no, perdón, no me equivoqué. Ajá. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, de todas formas, recuerden, cualquier cosa que detecten, pues pueden avisarme y se los agradeceré mucho si me avisan. Entonces, bueno, ya está. Aquí dibujo las asíntotas y aquí está otra asíntota. Ya está. Recuerden que las asíntotas obviamente se siguen alargando, pero yo no puedo dibujarlas todas porque mi pizarrón es muy pequeñito. Entonces, ya que tenemos eso, ¿en dirección de qué eje va a abrir nuestra hipérbola? Del eje X. El eje X, muy bien. Entonces, a partir de este puntito que quedó marcado en mi cuadrado, voy a dibujarla. Que se vaya acercando a las, ¿cómo se llama? A las asíntotas. Listo. Ya está. Y entonces, esto lo hice como referencia, pero solamente tengo que quedarme con una parte del lugar geométrico. ¿Y cómo identificar qué parte es, muchachas y muchachos? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, todo esto lo hice como referencia, pero, Sustituyendo el parámetro en las ecuaciones. exacto, para identificar la sección descrita por el intervalo paramétrico que es de pi medios a pi, perdón, de pi medios abierto a pi, pues tengo que usar las ecuaciones paramétricas. Entonces decimos para t igual a pi. ¿Por qué empiezo con ese? Porque es el que tiene el signo igual. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok. Entonces, ¿qué nos quedaría? X es igual a qué y Y es igual a qué. X es igual a 4 secante por pi sobre 2 más No, 1. de pi. Porque De estamos pi, en pi. perdón. Ajá. Más 1, exacto. Más 1. Ajá. Y en Y es 4 tangente por Ajá. pi menos Sí, 2. exacto. ¿Y cuánto vale la secante de pi? Ah, pues recordemos que todas las funciones trigonométricas que son tangente, cotangente, secante y cosecante se pueden escribir en términos del seno y o el coseno. En este caso solo del coseno, entonces la secante es 1 entre coseno de pi. Entonces ya sabemos que el coseno de pi vale, o de 180 grados vale. -1. Ajá, muy bien. -1. Perfecto. Entonces nos quedaría 4 por 1 entre -1 más 1 y entonces eso nos queda -3. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? Sí, profesor. Ok. Y para Y sería 4 por seno de pi sobre coseno de pi más 1. No, ahí no era más 1, ¿verdad? Es Era menos menos 2. 2. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias.
Ok, entonces aquí la ecuación era menos 2. Para que no piensen que lo cambié arbitrario, no, fue porque mi ecuación original era y igual a 4 tangente de t menos 2. No sé por qué yo había puesto de nuevo 1, pero bueno. Me di cuenta de que la había copiado mal, la corrijo, no pasa nada. Y pues ya hago las operaciones respectivas. Entonces el seno de pi vale 0. 0, exacto, muy bien. Entonces nos quedaría 4 por 0 es 0, menos 2 nos queda menos 2. Entonces nos quedó el par ordenado menos 3 en X, 1, 2, 3 y menos 2 en Y, que es este, de aquí. Entonces ya puedo borrar esta. La puedo borrar, ¿por qué? ¿Por qué puedo tener la certeza de borrar esta parte de aquí? Ah, pues porque como ya me dijeron que era una función y además biyectiva, entonces solo va a tener que ser esta rama o esta de aquí, cualquiera de ellas, pero no puede ser esto. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo sé si me voy a quedar con la parte de arriba de este punto o la parte de abajo de este punto? Despejando Y. Despejando Y. No, de Y, ¿no? O sea, evaluamos otra vez a nuestras ecuaciones en un valor dentro de este intervalo. ¿Cuál podría ser? 3 medios de pi. ¿Y medios? No, porque pi medios es abierto, entonces no lo podemos usar. Entonces, fíjense que pi medios es 90 grados y pi es 180. Entonces, un ángulo entre 90 y 180. Recuerden que les mencioné que cuando aparezcan tangente, secante o cotangente o cosecante, tenemos que usar múltiplos de 45 porque esos nos dan resultados más sencillos. 135. 135, que en radianes, ¿cuánto sería? 3 medios. 3/4, ¿no? Ah, sí, 3/4. Ajá, exacto, exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces ya, para t igual a 3/4 de pi, que es un valor comprendido en este intervalo paramétrico, entonces voy a evaluar a mis ecuaciones paramétricas en este valor, pero basta con una de ellas para saber si me voy a quedar con esta parte o con esta. ¿Qué variable es la que me describe la parte de arriba o la parte de abajo? Y esa es en la que me voy a enfocar. Sería en Y. Y, exactamente, muy bien, Y. Y entonces nos quedaría 4 veces la tangente de 3/4 de pi menos 2. Entonces, la tangente sabemos que de un ángulo teta se define como en términos de los lados de un triángulo rectángulo, como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y para un ángulo que se encuentre en el segundo cuadrante, como es el caso de 135, que es este, entonces sería equivalente a la tangente de este ángulo, que sería 45, pero el signo que tendría sería de analizar el signo del cateto opuesto, que sería este positivo, pero el cateto adyacente negativo. Entonces quiere decir que la tangente de 3/4 de pi es equivalente a la tangente de pi cuartos, pero con signo negativo, menos 2. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto vale la tangente de pi cuartos? Profesor, ¿no sería Sí. 3/4? Sí, claro, pero eso es lo que les estoy mencionando. Mira, Elisa, que la tangente de 3/4 de pi, que son 135 grados, es equivalente a la tangente de este ángulo pequeñito, que es 45. Solamente que tengo que ver qué signo tendría al estar en el segundo cuadrante. Y entonces les dije que como la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto es positivo, el cateto adyacente es negativo, y por tanto va a tener la tangente signo negativo. Entonces aquí es este signo. Entonces este ángulo es al que es equivalente este otro en el segundo cuadrante, y este signo es el signo que tendría esta función en el segundo cuadrante. No sé si soy claro o no. Sí, sí, ya. Perdón, Ok, pero ok. No, no hay problema. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de pi cuartos, muchachos? Menos uno. La de pi cuartos 1, pero por el signo menos 1. Muy bien, estoy de acuerdo. Y sería menos 2, entonces sería menos 6. ¿Eso qué significa?
Que vamos la a rama de tomar abajo. la rama Que, de ajá, abajo. exacto. Que nos quedamos con la rama de abajo. Muy bien. Y ya borramos todo esto. Ok, muy bien, muchachos. Buen trabajo, ya está. Entonces voy a empezar a borrar también sus asíntotas ahora, porque esas también solo me servían como referencia. Ya está. Entonces borro también este cuadradito que solo me servía como referencia. Y lo hago porque si se dieron cuenta en los ejercicios que les subí, en los apuntes, todo se quedó muy amontonado. No se alcanza a ver muy bien. Entonces por eso estoy borrando todo esto. Porque todo nos queda muy amontonado y luego no se entiende. Bueno, entonces ya sabemos que solamente nos vamos a quedar con esta rama. Y ahora levante la mano quien me podría decir el dominio recorrido de esa función. Entonces voy a ponerlo aquí. A ver, muchas gracias. Daniela, ¿puedes ayudarme con el dominio, por favor? Dominio de F, ¿quién sería? Sí, Daniela, te escuchamos. Creo que tienes tu micro apagado. Entonces, el dominio de F, ¿quién sería? Y sería los valores de x tal que x que pertenecen desde menos infinito a menos 3. Exacto, muy bien. Y ahora le preguntamos a Leslie el recorrido, por favor. Leslie. Es el conjunto de las y tal que y pertenece de menos infinito a menos 2. Exacto, Leslie, muchas gracias. Listo. Y ahora, aunque no nos lo piden, vamos a encontrar la regla de correspondencia de F. Entonces, la voy a poner aquí abajo igual. A ver, le pregunto a Aileen. Por favor, Aileen, ayúdame con la regla de correspondencia de F en forma explícita. No nos la están pidiendo, pero vamos a calcularla. Entonces, voy a anotar aquí abajo para la regla de correspondencia de F que vamos a usar, Aileen. A la ecuación que sacamos de Ajá. Ajá, en su forma ordinaria, ¿cuál era? 1 igual a x menos 1 al cuadrado sobre 16 menos y más 2 al cuadrado sobre 16. Ok. Muy bien. La estoy anotando abajo, tal vez no lo alcancen a ver, pero ahorita la subo, la pantalla. Ya está. Profesor, Sí, te escucho. ay, soy Daniela Canto, es que no contesté porque me hablaron por teléfono. Entonces, continúa, Aileen. Bueno, entonces quedaría, bueno, pasamos el 16 para el otro Muy lado. bien, perfecto, porque es un denominador común a ambas expresiones. Y pues si quieren, primero dividimos ambas y ahora sí, como tú estás diciendo correctamente, lo pasamos del lado derecho multiplicando. Ya está. Y luego, Después pasamos a la x menos 1 al cuadrado. no, Al otro lado. mejora lleno para que sea positiva. Ok, sí. Ajá, ok. Entonces, x menos 1 al cuadrado. Es igual a 16 menos, digo, a 16 más y más 2 al cuadrado. Exacto, muy bien. Y después pasamos el 16 al otro lado. Y entonces queda x menos 1 al cuadrado menos 16 es igual a y más 2 al cuadrado. Y después lo pasamos la raíz. Pues quedaría más menos raíz de... Ajá, nada más antes, esto es equivalente, ¿no? Si cambio todo de posición al mismo tiempo, bueno, ok, está bien. Y ahora sí, ya como dices, sacamos raíz cuadrada. ¿Y qué nos quedaría? Quedaría y más 2 al cuadrado. No, porque ya vas a sacar raíz. Sí, y más 2 es igual a raíz de x menos 1 al cuadrado menos 16. Ajá, más menos la raíz de x menos 1 al cuadrado menos 16. Pero, porque ya sabemos cuál es su dominio y su recorrido, tú ya sabes qué signo de la raíz vas a dejar, ¿verdad? Sí, la negativa. Exacto, Aileen. Muy bien, muchas gracias. Y entonces ya voy a poner aquí de una vez que f de x es igual a ¿quién? A menos raíz. Menos 2. Bueno, sí, menos 2 menos Ajá, raíz de ajá. x menos 1 al cuadrado menos 16. Exacto, Aileen. Muchas gracias. Gracias por tu ayuda. Entonces, ahora sí, Daniela, ya tenemos de F su dominio, su recorrido, su regla de correspondencia en forma explícita. Y de todo esto,
¿qué te puede servir para continuar y calcular lo demás que nos están pidiendo? ¿Qué usarías tú? Sería sacar el dominio y el recorrido de la inversa. Exacto, muy bien, sí, así es. Y el dominio sería de menos infinito a menos 2. Ajá, permíteme. Para la inversa, tu dominio sería de el conjunto de valores de x, tal que x va de menos infinito a A menos menos 2. 2. Ajá, muy bien. ¿Y su recorrido? Y el recorrido sería de menos infinito a menos 3. El Bueno, conjunto de X. valores de y, tal que De y Y. va de menos infinito a menos 3. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a dejar la gráfica para el final. Vamos a ver con la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces, ¿quién me ayuda con esa, muchachos, muchachas? Las escucho, los escucho. Díganos, ¿quién puede ayudarnos a encontrar la regla de correspondencia en forma explícita de la función inversa? Ajá, muchas gracias. Octavio, te escuchamos. Sí, debemos de partir de la ecuación ordinaria. Debemos de intercambiar las variables. Exacto, entonces vamos a ponerle aquí usando x menos 1 al cuadrado sobre 16 menos y más 2 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces dices que intercambiamos las variables x por y por x. Perfecto, y entonces, ¿qué te quedaría? Y menos 1 al cuadrado sobre Sí, 16 sí, menos x más 2 al cuadrado sobre 16 ajá, muy bien. igual a 1. Ok, ya está. Y luego, Ahora debemos de despejar a la nueva y. ujú, Entonces podemos pasar al 16 ujú. Sí, sí, sí. y Te también quedaría, al sí, ah, y menos 1 al cuadrado ujú, igual igual, a 16 más ajá, x más 2 al cuadrado. exacto, muy bien, muy bien, muy bien, Octavio. Y luego, La raíz y menos ujú, 1 sí, ajá, y menos 1 es igual a igual a, más menos raíz de 16, bueno, sí, 16 más x más 2 al cuadrado. exacto, ok, Y después solo pasamos el menos 1. exacto. Entonces sería, y ya, además ya puedes dar la regla de correspondencia con el signo, ¿no? Entonces, Sí, f inversa, es 1 ajá, es 1, menos raíz de ajá, 16 más x más 2 al cuadrado. exacto, exacto, muy bien. Raíz de 16 más x más 2 al cuadrado. Muy bien, Octavio. Perfecto. Y nada más como aclaración, recuerden cuando vimos esto, dijimos que esta notación f inversa es diferente de esta, ¿eh? No, no son lo mismo. Esto está representando la inversa de esta función, muchachos. La inversa, que no es equivalente a esta. No son lo mismo. Son cosas diferentes. Ok, muy bien. Muchas gracias, Octavio. Y entonces, ¿todos están de acuerdo con su compañero Octavio que se queda con el signo menos? ¿O alguien tiene duda de por qué fue con el signo menos? Pueden preguntar también, muchachos o muchachas. Si alguien tiene duda de por qué se deja el signo menos o no, o todos tienen la certeza de, sí, estoy de acuerdo. Listo. Entonces, nos va a ayudar Jorge para encontrar la gráfica de la inversa. ¿Y cómo le hacemos, Jorge? ¿Dibujamos qué? ¿Dijiste? La función x igual a y. Ajá, la función identidad, muy bien. Y Permíteme, dame un momento. Ya está. Entonces, esa es nuestra función identidad. Ajá, y luego. luego trazo la misma función, pero como en un espejo. Exacto, como en un espejo. Muy bien dicho. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Y ya nada más, fíjense, aquí nos basamos en esto que encontramos, que los extremos del dominio y el recorrido son menos 2 y menos 3. Aquí está. Y entonces dice que para x toma valores de menos infinito a menos 2, o sea, viene de por acá y llega hasta menos 2.
y para el recorrido viene de por acá de menos infinito y llega hasta la altura de 3. Entonces, esta es su gráfica. Y ya. Así más o menos quedaría la gráfica de la función inversa. Muy bien, Jorge. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Ya está. Ya está, muchachos y muchachas. Esa es nuestra gráfica. Recuerden que aquí no la dibujé completa porque sigue dibujándose hacia abajo, ambas. Ok, no se van a volver a cortar, no, porque esta se acercaba a su asíntota y ya, no hacía esto una especie de curva, no, se iba acercando a su asíntota, esta también se va a ir acercando a su asíntota y no se van a cortar más que en este punto que quedó aquí. Pero bueno, eso ya es todo. Entonces tómense un momento para copiar. Ahora vamos a ver a la función logaritmo natural. Es una función que no habíamos estudiado. El próximo semestre de cálculo integral van a ver de dónde se origina esta función logaritmo natural, cómo se define esta función logaritmo natural. Lo que nosotros vamos a ver en este curso nada más es ver su comportamiento, su gráfica, su dominio, su recorrido. Entonces observamos que esta función que se llama logaritmo natural de x es una función creciente porque a cada valor de x a la derecha del origen, la función en y va tomando valores cada vez más grandes. Por eso decimos que es una función creciente. Observamos que esta función es asintótica al eje y, o sea, a la recta de ecuación x igual con 0. Se va acercando mucho, pero no la toca. Aquí, como al eje y lo pinté un poco más grueso, por eso parece que sí están en contacto, pero bueno, lo puse así de grueso para que se distinguiera del resto. Entonces, la función logaritmo natural es asintótica al eje y, o sea, se va acercando a él, pero no lo toca. Si nos damos cuenta, a la izquierda del eje y no hay gráfica. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es su dominio y su recorrido? ¿Quién quiere ayudarme con eso? A partir de la gráfica, ¿quién dirían ustedes que es su dominio y su recorrido? Levanten la mano, por favor. Ajá, Jafet, te escuchamos. Muchas gracias. ¿El dominio qué sería? Ajá. Sería de 0 a infinito. Ajá, de 0 abierto a infinito, porque el 0 no lo va a tocar. Perfecto, Jafet. Y Salma, su recorrido, por favor. De menos infinito a infinito. Exacto, muy bien, Salma. Perfecto. Gracias, Jafet y Salma. Están en lo correcto. Su dominio es el conjunto de valores de 0 abierto a infinito y su recorrido de menos infinito a infinito. Muy bien. Muy bien, perfecto, muchachos. Entonces, si quieren, copien, por favor, la gráfica de la función logaritmo natural, por favor. Entonces, habíamos estudiado en una sesión adicional algo que eran las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es que el logaritmo natural de 1 vale 0. Luego que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Que el logaritmo de un número elevado a una potencia, esa potencia se baja como coeficiente. Y el logaritmo de un cociente es la resta. Observen, si para el producto se suman, para el cociente se restan. Ya está. Y observen que no hay una propiedad para una suma de expresiones o para una resta. Entonces, no se puede simplificar el logaritmo de a menos b o el logaritmo de a más b. Se dejarían así indicados. Los que se pueden desarrollar son el logaritmo de un producto de los números a por b y el logaritmo de un cociente de los números a entre b. Eso sí se puede desarrollar. Y bueno, aquí está. Entonces, otra cosa importante que les mencioné a sus compañeros en esta sesión es que cómo se lee un logaritmo. Observen, por si no lo recuerdan, es importante. Entonces, tenemos logaritmo base A de B. Entonces, este que tenemos aquí es, X es el exponente, bueno, voy a ponerlo aquí. X es el exponente al cual tiene que elevarse A, que es la base, y para dar el resultado B. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen logaritmo base 2 de 8, ¿cuál sería el resultado? O sea, ¿a qué exponente elevan la base 2 para que les dé por resultado 8? ¿A qué potencia 3. elevan el 2? Para que les dé por resultado 8, a la 3, exacto. Y si tuviesen, por ejemplo, logaritmo base 5 de 25, ¿cuál sería? ¿A qué exponente elevan el 5 para que les dé por resultado 25? 2. A la 2, exacto. Entonces no olviden, así se lee un logaritmo, Y por eso se puede pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial. Entonces, en su forma exponencial, esto sería la base A, el exponente X es igual a B. Entonces, ¿cómo quedaría este
logaritmo base 2 de 8 en su forma exponencial? 2 a la 3 igual a 2 al 8. cubo igual a 8, exacto, ya está. ¿Cómo quedaría este en su forma exponencial? 5 al cuadrado igual a 25. Exacto, muy bien, ya está. Perfecto. Y entonces, por esa razón, el logaritmo natural de 1 vale 0. Porque el logaritmo natural o logaritmo neperiano es un logaritmo que tiene como base al número e, que es un número irracional. Entonces, el logaritmo base de 1, o sea, ¿a qué exponente elevo el número e para que me dé por resultado 1? A la 0. Todo número elevado a la potencia 0 da 1. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Todo claro? Claro, profe. Ok, ok, ¿Volver a ok. explicar eso? Profe, ¿Cuál? Lo de hasta arriba es que se me trabó. Ah, ok, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que les dije que los logaritmos naturales se conocen también como logaritmos neperianos. Y los logaritmos neperianos o logaritmos naturales son logaritmos que tienen como base al número e. Entonces, esta expresión es equivalente a esta otra. Entonces, con esto ya te das cuenta que a qué exponente debes elevar el número e para que te dé por resultado 1. Y eso, la respuesta es a la 0, porque todo número elevado a la potencia 0 da 1. Y recuerda que hay en la clasificación de los números reales, tenemos a los números racionales y los números irracionales. Y los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como el cociente de 2 enteros. Y entre los números irracionales más conocidos son el número pi y el número de Euler o el número e. Entonces, un logaritmo natural es un logaritmo que tiene como base al número de Euler. Entonces, por eso estoy diciendo que esta expresión es equivalente a esta y que yo me estoy preguntando a qué exponente elevo este número de Euler para que me dé por resultado 1. Y ese número es 0. Pero eso aplica para cualquier logaritmo y cualquier base. Por ejemplo, logaritmo base 2 de 1 también es 0, porque 2 a la 0 es 1. Si tuvieses logaritmo base 5 de 1, también es 0, porque 5 a la 0 es 1. Entonces, en esta diapositiva lo que estoy tratando de decir primero eran las propiedades de los logaritmos. Pero, por otro lado, les estoy diciendo cómo se lee un logaritmo. Y por último, les estoy diciendo que un logaritmo puede tener una base cualesquiera. Aquí este tiene base 2, este base 5, este base A y este base E. Eso es lo que estoy diciendo, nada más. No sé si ya con eso fui claro. ¿Cómo ves? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. Ok, entonces, ¿podemos seguir, muchachos? ¿Sí? ¿Qué dicen? Ok, bueno. Entonces vamos a pasar ahora a la función exponencial. Entonces, esta es la función exponencial. Como ustedes observan, también es una función creciente. ¿Esto qué significa? Que para cada valor que tome a la derecha, la función ya está tomando valores cada vez más grandes. Bueno, entonces, además de ser creciente, es asintótica ahora al eje X. O sea, se va acercando al eje X, pero no lo va a tocar. Aquí, en este esquema, sí lo toca porque les dije que a los ejes los dibujé con una flecha un poco gruesa justamente para que se notaran. Aquí están, pero no, en realidad no toca el eje X. ¿Qué más? Que nuestra función exponencial corta el eje Y en 1. Su ordenada es 1. Su ordenada al origen es 1. ¿Qué más? Ah, bueno, que este será el comportamiento si su base es mayor que 1. Entonces, si su base fuera un número que fuese, no sé, menor que 1, entre 0 y 1, su comportamiento cambiaría. Ahorita vamos a ver cómo va a cambiar su comportamiento. Pero bueno, de esta gráfica observamos que su dominio son todos los reales y que su recorrido solo irá de 0 al infinito. Y observen algo muy importante. Aquí está. Para esta que es la función logaritmo natural, su dominio va de 0
abierto al infinito y su recorrido de menos infinito a infinito. Y para esta, que es la función exponencial, su dominio va de menos infinito a infinito y su recorrido de 0 abierto a infinito. ¿Qué está pasando? ¿Cómo son el dominio del logaritmo que es en la función exponencial? ¿Es la inversa? Ajá, porque el dominio de la función logaritmo, que es de 0 a infinito, se convierte en el recorrido de esta, que es de 0 a infinito. Y el que era el recorrido del logaritmo, de menos infinito a infinito, ahora es el dominio de esta función exponencial. Así es. Bueno, entonces, como tú dices, ¿cómo son estas funciones, logaritmo y exponencial? ¿Qué dijiste? Ah, dije que era la inversa. Ajá, que son inversas entre sí. Exactamente, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, por favor, tomen un momento para copiar la gráfica de la función exponencial. Aquí hagan referencia a que A, que es la base, tiene que tener un valor mayor que 1. Si la base es un número menor que 1, pues entre 0 y 1, ahorita vamos a ver qué va a pasar. Entonces, por favor, copien esto y ahorita seguimos. Fíjense que decíamos para la función exponencial, si la función exponencial tiene una base mayor que 1, que era esta, por ejemplo, f de x es igual a la x, entonces decíamos que su gráfica cortaba el eje y en 1 y que era asintótica al eje x y que luego iba creciendo. Así es el comportamiento para esta función cuya base sea mayor que 1. Por ejemplo, no sé, f de x igual a 3 a la x, su comportamiento será este. Si tuviésemos f de x igual a 4 a la x, su comportamiento será este. Si tuviésemos f de x igual a 3 medios de x, su comportamiento será ese, porque es mayor que 1, su base. Bueno, lo voy a poner otra vez aquí bien. Entonces, 3 medios de x, ese sería su comportamiento. Si f de x es 10 a la x, ese será su comportamiento. Pero ahora supongan ustedes que nuestra función, bueno, le voy a poner ahora g de x, es un medio a la x. Esa es nuestra función. Ahora nuestra base a no es mayor que 1. Ahora nuestra base a está entre 0 y 1. A, que es la base, estará entre 0 y 1. 0 abierto y 1 abierto porque no puede tomar esos valores, ni 0 ni 1. Ok, pero es un número entre 0 y 1 como este. Entonces, recordando las leyes de los exponentes, yo sé que cuando un número no tiene ninguna potencia es porque su potencia es 1, pero la potencia 1 no se escribe. Entonces, este 2 es como si estuviésemos como si tuviésemos a 2 elevado a la potencia 1. Y sabemos por leyes de los exponentes que cuando un número está en el denominador y lo quiero cambiar de posición, puedo hacerlo, pero tengo que cambiarlo cambiándole el signo a su potencia. Entonces, si esta era potencia 1, por leyes de los exponentes puedo subirlo como 2 a la menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? O sea, esta expresión un medio es equivalente a esta, 1 por 2 a la menos 1. Ese 2 lo subí al numerador, pero le cambié el signo a su potencia. Según las leyes de los exponentes, eso se puede hacer. Entonces, nos quedaría que g de x es 1 por 2 a la menos 1, pues sería 2 a la menos 1 elevado a la x simplemente. Y entonces, por leyes de los exponentes otra vez, cuando un número está elevado a una potencia que se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican y entonces me quedaría 2 a la menos x. Aquí está. Entonces, fíjense que si mi función hubiese sido f de x igual a 2 a la x, entonces su gráfica es esta, otra vez. Pero ahora, si tengo 2 a la menos x, ¿qué modificaciones sufrió esta regla de correspondencia para convertirse en esta? Bueno, ¿o qué de diferente tienen esta expresión de esta, muchachos y muchachas? ¿Qué me pueden decir qué de diferente tienen? Multiplico el exponente por menos 1. Exacto, multipliqué el exponente por menos 1, donde su exponente es el argumento, porque es la expresión que va cambiando. Puede cambiar dependiendo del valor que tome x. 1, 2, 3, etcétera. 0,
menos 4, menos 3. Entonces, ¿qué habíamos dicho en la clase de las modificaciones que sufre la gráfica de una función si modificamos solo su argumento? ¿Qué modificación va a tener la gráfica si modificamos solo su argumento multiplicándolo por menos 1? ¿Quién se acuerda? Y me puedes decir. Sí. Ajá, Jafet, perdón. Ajá, Jafet, te escuchamos. ¿Se va a reflejar sobre el eje X? No, sobre el eje X, no, porque para que se refleje sobre el eje X tiene que estar multiplicada toda por menos 1, no solo su argumento. No es lo mismo esto que esto, Jafet. Entonces, ¿puedes corregirlo? Y es que no pierdan de vista esto, muchachos y muchachas. Fíjense que si mi regla de correspondencia, recuerden, si mi regla de correspondencia es f de x, recuerden que eso es igual a y. F de x es igual a y. Entonces, si yo multiplico a toda mi función por menos, entonces estaré obteniendo valores de y negativos y por eso es que se reflejaría respecto al eje x, porque estos de aquí son y positivos y estos de aquí abajo serían y negativos. Por eso si multiplico a toda la función por menos, obtendría valores de y negativos y por eso se reflejaría respecto al eje x. Y aquí no estoy haciendo eso, no estoy multiplicando a toda esta por menos, solo su argumento. Entonces, ¿cuál era la otra reflexión, Jafet? En el eje Y. Exactamente, así es. Entonces, no pierdan de vista eso, que la regla de correspondencia está describiendo a valores de y. Entonces, si multiplico a toda la regla de correspondencia por menos 1, pues entonces sí reflejo todo respecto a x, porque implicaría que estoy obteniendo valores de y negativos. Pero aquí no es el caso. Aquí solo multipliqué por menos a su argumento y habíamos dicho justamente que si el argumento se multiplica por menos 1, entonces la función sufre una reflexión respecto al eje y. Entonces aquí quedaría g de x igual a 2 a la menos x, o en general, g de x igual a la menos x. Es una reflexión respecto al eje y. Muy bien. Y no sé, a ver quién me ayuda con esta otra gráfica. H de x será igual a menos 1/2 a la x. ¿Cómo sería? Pues con las leyes de los exponentes, entonces ese 1/2 se puede escribir como 2 a la menos 1 y entonces me quedaría menos 2 a la menos x. Entonces ahí tiene dos reflexiones. ¿Cuáles son esas dos reflexiones? Adelante. Creo que era Octavio quien estaba hablando hace rato. ¿Sí, Octavio, eras tú? Sí, creo que sí. Ajá. ¿Me puedes ayudar con este? Sí, es Ajá. la verde y también volteada en X. Exactamente, porque esta es una reflexión en X y esta de aquí es una reflexión en Y. Muy bien, entonces su gráfica quedaría así. Bueno, la voy a usar con otro color para que no me confunda. Esta es su gráfica de h de x. O en general de menos a la menos x. Aquí está, muy bien. Y entonces, a ver quién me podría decir cómo sería la regla de correspondencia para que su gráfica quede así. ¿Quién me puede decir? Chicas y chicos, ¿quién me puede decir para que la gráfica quede esa en color negro? ¿Quién sería su regla de correspondencia? Adelante, Alejandro. Sería menos 2 a la X. Así es, exacto. Así es, Alejandro, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, muchachos, todos. Entonces tomen un momento para copiar. Y aquí tenemos la función exponencial que tiene como base un número entre 0 y 1 y observamos que justamente se reflejó la gráfica respecto al eje Y. Cuando la base está entre 0 y 1, se refleja respecto al eje Y, pero ya vimos por qué. Su dominio sigue siendo el mismo y su recorrido también. Bueno, aquí están las leyes de los exponentes, que el producto de dos números que tienen la misma base pero diferentes exponentes, escribimos una sola base, sumamos los exponentes,
que un número que está elevado a una potencia negativo se cambia al denominador. O, por ejemplo, si está en el denominador negativo, se sube al numerador. Lo cambiamos de posición, cambia su signo. Luego, si tenemos el cociente de dos números elevados, que tienen la misma base, pero potencias diferentes, las potencias se restan. Y que cuando tenemos un número elevado a una potencia que se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican y el orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que quiero decir aquí. Y ya con esto casi, perdón, ya terminamos ahora sí. Lo siento, ya la próxima vez vemos nada más esto de que la función exponencial y la función logaritmo natural son inversas entre sí. Entonces, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos el día viernes.